Hola a todos, hoy os vamos a explicar la Guerra Civil Española o Guerra Civil. La Guerra Civil fue un conflicto bélico desarrollado entre los años 1936 a 1939 en España, cuya consecuencia principal sería la instauración de una dictadura y una crisis económica. En 1936, entre la oleada de atentados y choques callejeros entre falangistas, comunistas y anarquistas, una serie de generales empezaron a conspirar contra el gobierno de la República e idearon realizar un golpe de Estado contra esta. Entre ellos destacaban el general Emilio Mola como líder del golpe, el exiliado general Sanjurjo, quien se encargaría de presidir la Junta Nacional de Defensa, y Francisco Franco, quien finalmente se haría con los mandos del mando sublevado. El asesinato de Calvo Sotelo fue el condicionante para la sublevación militar. Esta comenzó con militares que levantaron en armas el 17 de julio de 1936 en Marruecos y el día 18 ya habían tomado toda España, tomando triunfo en zonas rurales como Galicia o parte de Andalucía y fracasando en zonas industrializadas y en grandes ciudades como Barcelona o Valencia. Así pues, España fue dividida en zonas republicanas y en la zona sublevada o nacional. Nacionalmente, los sublevados eran apoyados por militares conservadores, propietarios de tierra, por la alta burguesía y por monárquicos, carlistas y católicos, mientras el gobierno republicano estaba apoyado por militares progresistas, campesinos, por la pequeña burguesía y por partidos de izquierda. Internacionalmente, los sublevados estaban apoyados por la Alemania nazi o la Italia fascista, mientras que los republicanos por la Unión Soviética y por brigadas internacionales formadas por voluntarios que luchaban a favor de la República. Además, se formó un comité de no intervención para evitar un alcance mayor. El desarrollo militar de la guerra. El objetivo de los golpistas era tomar Madrid. Los sublevados estaban situados en dos zonas: la zona norte, formada por Castilla y León, Galicia y Aragón, bajo la autoridad del general Mola, y la zona sur, formada por Baja Andalucía y África, bajo la autoridad del general Franco. El objetivo era unir las dos zonas y conquistar después Madrid con una ofensiva primero en la zona del Cantábrico y otra ofensiva en dirección al Mediterráneo, con el fin de dividir la zona republicana. Las operaciones militares que se desarrollaron. 1. La sublevación militar, causante la división de España en dos zonas. 2. La guerra de columnas, en 1936, donde intervinieron Italia y Alemania para facilitar su acceso. 3. La batalla de Madrid, en 1937. 4. La campaña del norte y primeras ofensivas republicanas en 1937. 5. Batalla de Teruel y la campaña del este, de 1937 a 1938. Los republicanos lanzan su última ofensiva en la batalla del Ebro, que terminó con el hundimiento del ejército republicano. Después de la batalla del Ebro, los nacionales toman Cataluña. Al final, los nacionales toman Madrid y el 1 de abril de 1939 Franco anunció que la contienda había terminado. Las actuaciones políticas durante la guerra. Hubo dos zonas principales, la República y la Nacional. La zona republicana. En el campo tuvo una ocupación masiva de fincas, las grandes propiedades y en algún caso las medianas y pequeñas. En algunas zonas socialistas se llevó a cabo la socialización de la tierra y su producción. Y en las zonas anarquistas tuvo lugar la colectivización total de la propiedad. Las tierras e industrias privadas pasaron a ser colectivas. En algunos casos se llegó incluso a abolir el dinero. Ocurrieron desórdenes. El poder estaba en manos de miles de comités de obreros y milicias, que a menudo se enfrentaban entre sí, especialmente los anarquistas, con socialistas y comunistas. Los gobiernos autónomos, que en ese momento eran Cataluña y País Vasco, eran otro factor de separación. Hubo manifestaciones en contra de la Iglesia, en la que se destruyeron sus edificios y sus figuras religiosas. En la zona republicana se enfrentaron dos grupos, las posiciones anarquistas y comunistas. Las posiciones anarquistas querían la revolución para ganar la guerra, y las posiciones anarquistas, al contrario, querían ganar la guerra para hacer la revolución. Esto debilitó al gobierno,
al estar dividido. Y ahora, en cambio, la zona nacional. Se establece el estado de guerra en todo el territorio. Se anularon todas las reformas de la República en el terreno económico. Durante la guerra, Franco concentró todo el poder en sus manos, suprimió todas las libertades y disolvió todos los grupos políticos, excepto los que le apoyaban a él, que los unió en un partido dirigido por él mismo, llamado Falange Española Tradicionalista. Esto le facilitó el triunfo de la guerra. Consecuencias de la Guerra Civil Española. Las consecuencias demográficas. Hubo muchísimas pérdidas humanas. Se calcula que hay más de 500.000 personas muertas. Esto provoca la disminución de la población. Y esto influyó negativamente en la economía de la posguerra. La ruptura total con las tradiciones culturales modernizadas, provocada por los exilios y por las muertes. Consecuencias económicas. Bajó el nivel de producción, provocado por la destrucción de industrias y sitios de trabajo, y por las muertes. El franquismo, imposición de un sistema autoritario que iba en contra de las libertades individuales. Esta imposición dura hasta la muerte del dictador Francisco Franco. Todo esto afecta a la sociedad, ha afectado notablemente a la vida cotidiana de la inmensa mayoría de los ciudadanos. Fue el de las privaciones ya padecidas durante la guerra. Triunfaron los grupos conservadores y la Iglesia, que fueron los que apoyaron al bando nacional, bando ganador. Y por último, la última consecuencia, los destrozos de las ciudades, industrias, edificios e infraestructura, que estos dejaron destrozadas las ciudades.